Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Un placer, un placer estarmos ahí para nuestra primera live por Alapco. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy tenemos una live sobre la telepsicología y nuestra invitada es María Celeste Airaldi de Paraguay. Así que mucho me alegro por que ustedes nos acompañen. Muchas gracias por esto. Bueno, vamos a intentar a llamar a María Celeste. Un minutito más. ¡Ah, qué bueno! Muchas personas conocidas. Muchas gracias, amigos. No estoy logrando a llamar a María Celeste, pero ya está online, que la he visto, pero no estoy logrando llamarle. Se me corta. Un minutito más, que ya lo logramos. La tecnología. Es bueno que hoy vamos a hablar de telepsicología y bueno, así que ya estamos ahí teniendo una experiencia de cómo es, ¿no? Cuando la tecnología no ayuda a nosotros. Qué bueno, cuánta gente. Hola amigos de Latinoamérica. Un minutito más, amigos, para que podamos llamar a María Celeste, que que no lo estoy logrando. Ya la llamé 2 veces y no estoy logrando. Hola, amigos de Uruguay, Panamá, Brasil, ¿cómo están? Qué alegría, me alegro mucho en ver a todos. Desde Panamá, hola, ¿cómo están? Qué bueno. Ahora Ahora sí. sí. ¿Qué Qué tal? ¿Qué tal? bueno. Qué gusto, Celeste. Un Qué placer estar bueno. acá. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y por No, estar aquí con nosotros, por a, Alapco, ¿no? a ustedes por la consideración, bueno, el desafío de acompañarles en este espacio, es un tema tan vigente, tan importante, que venimos estudiando en psicología hace mucho, pero que de repente se nos vino encima y Sí, necesitamos hablar del sí, tema. sí, justamente, sí. Bueno, voy a empezar presentándome, ¿no? Soy Carmen Beatriz Neufeld, soy la presidente de Alapco y tengo el placer de tener a María Celeste, que es la vicepresidente de Alapco, ¿no? Ya les pido perdón por mi portuñol, como sabéis, soy brasileña, así que mi español no es
mi primera lengua, así que el portuñol siempre me escapa. Pero está Así cada que día mejor tu portuñol. estoy entrenando con los mejores. Bueno, yo soy psicóloga y soy postdoctora, doctora, maestre en psicología en diversas universidades en Brasil y soy profesora de la Universidad de São Paulo. Así que es un placer poder hablar un poco con ustedes y ayudar a nuestros amigos de toda Latinoamérica a desarrollar herramientas para este momento que estamos viviendo, ¿no? Que es un desafío muy grande, ¿no? Uh, de la llegada de la pandemia y de cómo vamos a manejar todo esto, ¿no? Así que hoy tenemos el placer de tener a María Celeste Airaldi. Les presento a nuestra invitada. Ella es psicóloga clínica, especialista en TREC y en TCC, supervisora y entrenadora certificada del Albert Ellis Institute, directora del Centro Especializado de Psicología Sensorium de Paraguay y actual vicepresidente de ALAPCO. María Celeste también viene realizando psicoterapia y supervisión clínica, empleando telepsicología hace años y nos va a adentrar un poco más en lo que dice la evidencia científica sobre este tema. Así que muchas gracias por tenernos en cuenta, por aceptar nuestra invitación, Celeste. Gracias a ustedes, Vía. Creo que este espacio de intercambio que está abriendo ALAPCO a través de las redes es fundamental. Somos una federación latinoamericana, entonces necesitamos aprovechar estos recursos tecnológicos a favor de la psicología para estar más unidos, para actualizarnos. Creo que si hay que ver el lado positivo de la pandemia es justamente, a pesar de que estamos encerrados, la proliferación de oportunidades de entrenamiento, de información, de aprendizaje, de cursos, de cosas. Así que ojalá que estos espacios se mantengan post pandemia también y que podamos seguir interactuando así porque aprendemos todos. Sí, ojalá que sí. Bueno, son oportunidades, ¿no? Así es, así es. Sí, bueno, la primera pregunta que me Dime. gustaría hacerte es, ¿podría hablarnos un poco más sobre telepsicología? Cuando estamos hablando de telepsicología, estamos hablando de lo mismo que psicoterapia virtuales. Bien. ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, y ya solamente antes que empieces a contestar nuestras preguntas, me gustaría decir a nuestra audiencia que voy a tomar nota de vuestras preguntas, así que si alguien tiene alguna pregunta a hacer, por favor, póngalo ahí en el chat. Tiene un punto de preguntas ahí que puede poner también, uno puede poner una pregunta ahí, así que es más fácil para nosotras para que la visualicemos. Así que están todos libres y invitados a hacer preguntas. Participen, bueno, que lo hacen más divertido si participan. Claro, y así lo aprovechamos más, ¿no? Tal cual, porque la idea es justamente, por ahí tienen dudas o porque seguro que están trabajando ahora de alguna u otra forma con telepsicología, entonces puede ser una oportunidad de optimizar un poco los servicios que estamos prestando desde casa. Bueno, telepsicología, y dijiste algo muy importante ahí, que sí es lo mismo que psicoterapia o psicología virtual. Telepsicología es muchísimo más abarcativo que psicoterapia virtual. Cuando hablamos de telepsicología, hablamos de todo servicio de psicología que se preste de forma remota, a distancia, a través de un medio tecnológico. O sea, puede ser un celular, puede ser una llamada, puede ser una computadora. Entonces, por eso que hablamos como que hay como distintos tipos de servicios de telepsicología, uno de los cuales es la psicoterapia brindada de forma virtual o online. Uno de ellos, pero abarca muchísimo más.
Sí, bueno, ¿podrías comentarnos un poco sobre lo que has visto en la literatura y también en tu experiencia, ¿no? De distintos servicios de Bien. telepsicología. Básicamente hay dos tipos de servicios de telepsicología, los que llamamos sincrónicos y los asincrónicos. Los Ujú, sincrónicos es esto, cuando estamos, el paciente o el cliente o el consultante y el terapeuta están conectados al mismo tiempo. Entonces, puede ser normalmente una videollamada o una llamada telefónica, los chats de WhatsApp que nos mandan los pacientes cuando le respondemos en la hora pasa a ser un servicio sincrónico de telepsicología. Y después tenemos los asincrónicos, cuando usamos el medio de comunicación tecnológico pero no estamos conectados en el mismo tiempo. Entonces puede ser un email, puede ser un mensaje de texto o un WhatsApp fuera del horario en el que ambos estamos conectados. Y también ahora hay un montón de apps que se usan para de meditación, de regulación ujú, emocional, de registro ujú. de pensamientos, todos esos elementos tecnológicos son medios asincrónicos. O sea, al terapeuta le brindan muchísima información, al paciente le sirven, pero no estamos conectados al mismo tiempo, vamos a decir. Ujú. Perfecto, perfecto. Bueno, y en términos de las evidencias, ¿qué Bien. podríamos, porque una cosa que sabemos es que ahora estamos todos como que ah, metidos ahí en esta situación, ¿no? Tecnologizados de Que golpes. sí, sí, porque no nos A la resta fuerza. otra, hoy sí, exacto. Así que no tenemos otra opción, ¿no? Pero antes de este momento había mucha resistencia, ¿no? A empezar trabajo de psicología online o telepsicología en general. Así que tal vez uno piense que no hay evidencias o Que que es algo entonces no, nuevo. sí, que es algo muy nuevo o que así que me da miedo, que tal vez no sea bueno Ujú. o que no vamos a lograr los mismos resultados, ¿no? Que podríamos lograr en una psicoterapia o una intervención en psicología en Presencial. general, ¿no? Ujú. Sí. A ver, primer punto? No es algo nuevo. Hace más de 20 años que se estudia ya los servicios de telepsicología telefónica, ¿sí? O sea, se Ujú, empezó estudiando por ahí y ya se veía que una intervención hecha por teléfono podía tener para algunas patologías o para algunas problemáticas resultados muy similares a lo que es cara a cara, de forma presencial. Y, ujú. y lo que tiene que ver con intervenciones ya más tecnológicas, usando videollamada y tenemos al menos 10 años de mucho bagaje de evidencia y ya hace 15 Mm, años que ya hay algunas investigaciones, o sea, que empiezan, ya cuando empieza a proliferar el uso de otras aplicaciones como Skype, otros recursos de videollamada, y se fue perfeccionando esto. Hoy tenemos servicios de videollamada específicos para brindar telepsicología. Entonces, eso se fue puliendo, se fue optimizando y tenemos más ujú. de 10 años de bagaje de lo que funciona y no funciona en telepsicología. Entonces, ¿qué es lo que hasta hoy la evidencia nos está diciendo y que post-COVID, o sea, después de este periodo, vamos a tener muchísima más información en relación a eso? Pero hasta ahora, Sí. ¿qué es lo que sabemos? Que los servicios sincrónicos funcionan mejor que los asincrónicos, o sea, estar conectados al mismo tiempo funciona mejor que no estarlo, ¿sí? Sobre todo si es Ujú, por videollamada. Eso es lo que sabemos que funciona. ¿En qué poblaciones funciona mejor? O sea, o en qué problemáticas. En trastornos de ansiedad tiene una eficacia muy alta. Ayer justamente estaba leyendo, me llegó unos newsletters de artículos científicos que uno anda ahí siempre, y me llegó uno que era súper interesante que hablaba de, o sea, y muy útil para nuestra época, que hablaba de la eficacia de la telepsicología sincrónica para los trastornos de ansiedad vinculados a las enfermedades. O sea, súper actual, y hablaba de que no solo es eficaz
como las intervenciones presenciales, sino que en algunos casos podría llegar a ser más eficaz. O sea, podría ser de primera elección por sobre la presencial en algunos pacientes que tienen ya algún tipo de enfermedades y que tienen miedo a que eso empeore. Entonces, para trastornos de ansiedad hay muchísima evidencia. Para trastornos depresivos entre leves y moderados también. Para trastornos del sueño hay muchísimos protocolos. De hecho, hay protocolos también pensados para el ámbito, para lo que llamamos terapia electrónica, terapia virtual, ciberterapia. Hay muchos nombres que se le da a esto, pero estamos hablando de lo mismo. Hay hasta protocolos armados para trastornos de estrés postraumático, para ayudar en una de las áreas que yo sé que te gustan mucho, que es el auxilio en el control de peso. Hay mucha evidencia también al respecto. Entonces, lo que vemos es que categóricamente no es algo nuevo. Hay mucha evidencia de que funciona y tenemos protocolos, recursos de buenas prácticas ya establecidos para esto. El tema es que nosotros, porque o no lo necesitábamos hasta el momento, o por distintas, o por creencias distorsionadas nuestras como terapeutas, no lo llevábamos a la práctica. Y por eso que cuando surge esto de una live para LABCO me pareció un tema pertinente, porque es algo que nos vimos forzados a hacer de golpe, y que yo sé que hay un montón de colegas que lo está haciendo, pero que aún tiene un montón o sea, no lo hace con la misma gana que cuando está en el consultorio, porque cree que tiene menos resultados o que no está ayudando a su paciente de la misma forma. Entonces, está bueno tener evidencia científica al respecto de que si sabemos lo que estamos haciendo, podemos brindar muy buenos resultados a la persona que está del otro lado de la pantalla. Sí, qué bueno, porque no sé si lo percibes también, pero una cosa que para mí me llama mucho la atención es que a veces tengo la impresión de un poco de prejuicio de los terapeutas y también de los pacientes para con las intervenciones online, ¿no? Mismo que sean síncronas, ¿no? Que sean al mismo tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué podría comentar para nosotros en términos de esto, de lo que tenemos ahí de evidencias o de cómo podríamos trabajar con estos prejuicios que nuestros pacientes pueden tener? O entonces nosotros, ¿no? Los terapeutas también, a veces que tenemos unas creencias distorsionadas, ¿no? Distorsionadas yo creo que uno de los... El camino para trabajar con estos prejuicios y creencias distorsionadas o infundadas a veces, porque no tenemos una información clara, es la psicoeducación. Creo que nosotros como terapeutas tenemos que trabajar en que el usuario conozca los beneficios de continuar con este proceso. Entonces, las desventajas porque ¿qué pasó? Esto no es que un paciente agarró y dijo, ¿sabes qué? Me voy a ir a vivir a Londres y entonces voy a interrumpir mi tratamiento. O sea, no fue algo pensado. Entonces fue algo abrupto. Muchos pacientes estaban en un periodo crítico de tratamiento, pero tal vez, o en una situación personal complicada, que el contexto ya la empeora. Entonces, el abandonar el tratamiento de esa forma puede ser muy perjudicial. Entonces, creo que está en nosotros darle las garantías a ese que está del otro lado y que nos necesita de los beneficios de continuar con el tratamiento. Pero no beneficios de falsas promesas, sino que beneficios basados en pruebas y en evidencias. Entonces, ¿qué es algo, por ejemplo, muy interesante? Nosotros como psicólogos creíamos que nada, justamente acá dice Karen lo de la alianza terapéutica, a eso iba. Teníamos esta creencia de que nada puede reemplazar al contacto cara a cara, al contacto humano, al calor humano. Sí. Y las evidencias nos demuestran lo contrario. O sea, no que lo reemplace, sino que ¿qué es lo que demuestra la evidencia? Y hay mucho bagaje de esto, investigaciones ya de inicios de la década del 2000, o sea,
ya hay mucho tiempo, porque lo primero que se empezó a estudiar en telepsicología fue la relación terapéutica, entonces hay mucho bagaje al respecto. ¿Qué es lo que sabemos? Que la relación terapéutica no sufre grandes diferencias entre telepsicología y terapia presencial, o sea, hablando específicamente de psicoterapia, ¿no? Sí. No se pierde, es otro contexto, ¿sí? Pero se puede establecer una alianza terapéutica tan sólida y tan bien establecida como si fuera a distancia, perdón, como si fuera presencial. Y lo más interesante son unas investigaciones que comparó la creencia que tienen los terapeutas y los pacientes, y es muy interesante ver que los terapeutas creen menos en la capacidad de establecer el vínculo terapéutico que los propios pacientes. Eso es lo irónico de esto. Sí, bueno, es en esta dirección de este tipo de estudio que comentaba, ¿no? De los prejuicios también de los terapeutas, ¿no? Qué bueno, ¿no? Excelente. Y tal vez hasta mismo invitar, no sé qué te parece, pero por ejemplo, invitar al paciente a intentarlo. Así que bueno, vamos a intentarlo. Si no te gusta, si no nos adaptamos, si no nos vaya bien, bueno, podemos reorganizarlo, ¿no? Hacer una organización distinta, ¿no? Claro, porque hay algunas cuestiones que son interesantes a tener en cuenta en este sentido. Como te decía, esto fue abrupto. Entonces, el paciente tiene ya sus propias creencias. Entonces, algo que vinimos haciendo nosotros en este contexto fue hacer varias publicaciones sobre qué es telepsicología, qué evidencia tiene, para qué funciona, para qué no funciona, generales y después específicas a las necesidades de cada paciente, y darle sí como esta sesión de test para que ellos vieran cómo funciona y cómo pueden adaptarse. Y lo interesante es que ya esto más en experiencia clínica, los pacientes te dicen, ¿sabes qué? No era como yo pensaba. Se sorprende, ¿no? Se sorprende. Uno se sorprende, sí. Los primeros minutos están por ahí como medio hipervigilantes, pero después se dan cuenta que realmente se entregan al proceso terapéutico, pueden vincularse de la misma forma. Y lo interesante es que hay algunos pacientes que ya me están diciendo, yo no sé si vuelvo al consultorio. Esto de estar en mi casa, de no tener que enfrentarme al tráfico, de estar, o sea, de que el final es solamente esa hora, porque no tienen que salir media hora antes, llegar media hora después, no se estresan, estar cómoda en mi casa, tomando un café, hablando contigo, manteniendo el contexto terapéutico y viendo que me ayuda igual, me está haciendo dudar de si vuelvo o no al consultorio. O sea, le están encontrando el gusto cuando saben que les funciona. Sí, sí, perfecto, ¿no? Para nosotros nos pasa lo mismo, estamos haciendo grupos, ¿no? Terapia cognitivo-conductual en grupos online, ¿no? Y nos pasa lo mismo, hay muchos que ya comentaron que tal vez no vuelva a intervenciones presenciales porque no me parecía que iba a tener un resultado tan bueno, pero ya está, me gusta, sí. Bueno, tenemos preguntas y también que están muy de acuerdo con las preguntas que tenía yo para hacerte. Y una de ellas, Eliana de Uruguay, está preguntando. Karen ya preguntó. Karen de Brasil. Besitos, chicas. Gracias por estar. Sí, muchas gracias por acompañarnos. Karen, aparte que es especialista en psicología, o sea, la profesora. Sí, de verdad que es especialista en todo esto, porque ella que arregla todo esto, así nosotras solamente estamos aquí por ella, así ¿no? Así es. Así que muchas gracias, Karen. Sí. Bueno, Karen preguntó de la relación terapéutica, que ya lo comentaste, ¿no? Y Eliana pone una pregunta de la preocupación con confidencialidad
Excelente. y de las aplicaciones que se usa. Y también tenemos un compañero psicólogo, no lo conozco, Dante Ferraro, que habla de algunas aplicaciones más seguras o plataformas más seguras, así Perfecto. que me gustaría que comentases tú un poco sobre las aplicaciones, sobre los cuidados, sobre la Bien, confidencialidad, el contrato, estas cosas perfecto. más de la Más finas, organización, ¿no? sí, bien. Sí. A ver, la confidencialidad se tiene que poder garantizar igual que la terapia presencial, ¿sí? O sea, no es que pierde confidencialidad porque se haga a través de este medio. Es cierto que hay algunos pormenores a tener en cuenta como, por ejemplo, una paciente, una colega me preguntó hace poco en supervisión, ¿cómo puedo tener yo certeza de que el paciente no está grabando la sesión a través de una pantalla? Le dije, algunos aplicativos, por ejemplo, Zoom, te sale que te están Ujú. grabando, otros no. Entonces, Skype también sale, exacto. Google Meet Entonces, también sale. también, entonces, generalmente vas a tener esa opción en algunos dispositivos, no. Por eso vamos a hablar ahora de dispositivos más seguros que otros. Ahora, Claro. el tema es que nosotros tenemos que poder, primero, garantizar la confidencialidad física. ¿En qué sentido? El paciente Ujú. primero me ve a mí en este esquema, pero no sabe si mi marido está sentado acá al lado escuchando todo lo que estamos hablando y le Sí, genera esa desconfianza. Entonces, lo claro. primero que tenemos que garantizarle es al paciente que nosotros estamos en un lugar seguro, privado, podemos hablar hasta verbalizar a dónde estamos para que él se sienta seguro en ese sentido y contenido. El uso de auriculares es un elemento que ayuda bastante a que el paciente se sienta seguro en el sentido de que no hay otra persona que está escuchando Ujú. más allá que yo Claro. y garantizar que tenemos un espacio, porque una cosa es cuando yo venía haciendo telepsicología en mi consultorio, o sea, había otro contexto. Ahora estamos en casa la mayoría, entonces Sí. garantizar que tenemos en casa un lugar lo suficientemente seguro y resguardado para prestar ese servicio. Y lo otro también, que el paciente tenga un lugar seguro y resguardado donde él pueda hacer su sesión. Justamente, sí. Entonces, ¿qué está pasando ahora? Hemos tenido sesiones adentro del auto, adentro de baños, una de las más, y que pero no es que nosotros les digamos a los pacientes, nosotros le damos lo que necesitan ellos, de un lugar privado donde ellos se sientan tranquilos de expresarse y ellos optan por comunicarse de esos lugares. La más extraña fue un paciente que dice que en la casa había tal ruido y gente y todo, que lo único que encontró fue subir al techo de su casa y ahí él se Ujú. puso auriculares y hizo su sesión. Entonces, poder garantizar primero el espacio físico. Luego, garantizar que uno tenga los dispositivos actualizados en lo que tiene que ver con antivirus, anti-firewall, Ujú. todas las medidas que impidan al máximo las probabilidades de que haya intromisiones en este contexto que es el contexto virtual. Entonces, nosotros tenemos que poder garantizarle al paciente eso. Si vamos a almacenar información de forma tecnológica, desde legajos de los pacientes en la computadora, o audios, o sesiones grabadas, tengo que tener eso o encriptado o con contraseña. Hoy hay un montón de memorias externas que se venden con USB, que se venden con la encriptación ya incluida y es un protector de seguridad extra, vamos a decir. Entonces, tenemos que poder mantenerle toda la confidencialidad sabiendo que siempre hay un riesgo mayor, vamos a decir, de ruptura de la confidencialidad. Un ejemplo es lo que pasó, por ejemplo, ahora con Zoom de varias Ujú. esto de intromisiones en las llamadas y todo. Entonces, siempre hay una posibilidad mayor de hackeo, vamos a decir. Pero por eso es que es importante que el profesional garantice de tener actualizadas todas las medidas y que por eso también es mejor utilizar aplicaciones específicas de telepsicología más que aplicaciones sociales de videollamada.
Ujú. Entonces, esas son algunas de las recomendaciones en lo que tiene que ver con confidencialidad. Entonces, por ejemplo, hay mucha controversia alrededor de Zoom. El tema de WhatsApp es un recurso fácil porque prácticamente todos tenemos acceso a WhatsApp, pero también es más incómodo porque mm, el paciente se distrae con más facilidad al tener que los mensajes que le entran, que las llamadas, entonces eso Ujú. corta las otras llamadas. Entonces, uh, ¿qué sugerencias hay? Hay aplicaciones específicas vinculadas a telemedicina, no solo telepsicología, sino telemedicina en general. Hay una norma que surge en Estados Unidos que se las llama normas HIPAA, HIPPA, que es como una ley que protege los datos y la confidencialidad. Entonces, esto surge en Estados Unidos y un montón de servicios de telemedicina tuvieron que adecuarse a eso. Entonces, si bien, o sea, hoy en Estados Unidos ahora se liberó un poco por el tema de la pandemia, el poder ofrecer servicios a través de prácticamente cualquier plataforma, pero antes de eso era hasta ilegal que uno hiciera una sesión fuera de las plataformas que ofrecen esta seguridad. En el resto de los países nadie te va a multar o a castigar por no usar una Ujú. plataforma con normas HIPAA, pero es una recomendación porque eso implica que hay una mayor seguridad. ¿En qué sentido? El paciente no tiene que bajar una aplicación, uno abre lo que se llama un consultorio virtual, ¿sí? Entonces, Ujú. uno ahí carga sus datos, simplemente le pasa un link al paciente que él se puede contactar de una computadora o de un celular y tiene encriptación de ambos lados. Entonces, eso Ujú. disminuye mucho la posibilidad de intervenciones de un tercero. Hay gratuitas, hay pagas, Open Therapy, Doxy, eTherapy. Pongan, Don Google sabe todo, pongan en Google plataformas HIPAA y van a ver un montón de opciones disponibles que son alternativas a las aplicaciones que usamos con más frecuencia. Sí, Dante Ferraro sugirió Jitsi Uh-huh. y Whereby. Así que hay Hay algunas, ¿no? muchas. Uh-huh. Así que Hay un montón. ya contestamos ahí la pregunta de Uh-huh. Prisla de Brasil. Gracias, Prisla, por acompañarnos. Bueno, y Blanquiadri pregunta sobre evidencias y también sugerencias para niños, para hacer terapia online con niños. Esa es la población de terapeutas que está más complicada en este contexto. Con niños hay menos evidencia, ¿sí? La evidencia es promisora, por sobre todo la evidencia está hecha, hay varias investigaciones en niños que viven en ambientes rurales, donde no hay, o en lugares muy distantes, donde no hay otra opción. Entonces, las investigaciones en ese contexto son promisoras, pero fundamentalmente hoy también depende de qué edad de niño estamos hablando, ¿sí? Ujú. Niños pequeñitos es muy difícil, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se suele hacer en ese contexto? Intervenciones indirectas, o sea, trabajo con los padres. Entonces, hay un montón de pautas disciplinarias de entrenamiento para padres, de control de contingencias, que se puede hacer a través de los padres. Con niños mayores y con adolescentes hay un montón de evidencia de que tendría eficacia similar a la de los adultos, con una salvedad. Hay que ser muy específico en lo que tiene que ver con el contexto terapéutico y con el contrato terapéutico con el adolescente, Ujú. porque el adolescente está tan acostumbrado a hablar con sus amigos a través de FaceTime, Skype, WhatsApp, que entonces no confundan nuestro rol en ese contexto. Entonces es muy importante ser más explícito que nunca en lo que tiene que ver con el contrato terapéutico y de que no soy un amigo más con el que estamos hablando. Ujú.
Sí. Y en el caso de los niños va a depender mucho de la edad. Hay evidencia, sobre todo para trabajo con problemas más internalizadores que externalizadores, porque Ujú, externalizadores vamos a tener que trabajar con los papás. ujú. Perfecto, perfecto. Una sugerencia también, si me permites, Sí, del trabajo con niños es hacer más sesiones conjuntas. Así que totalmente. aprovecharlo para desarrollar algunas habilidades en que los padres y los niños pueden estar juntos en la sesión. Así que ya lo aprovechamos tanto para desarrollar habilidades en los niños como desarrollar habilidades con los padres y las Las madres, sesiones ¿no? Así que, conjuntas son súper útiles y sesiones más cortas. Si los mm, niños son pequeños, sesiones más cortas. Pretender, porque en una sesión de consultorio de 45 o 50 minutos, yo voy cambiando constantemente de estímulos con un niño pequeño. sí, Y acá tengo menos recursos. Si bien, por ejemplo, una de nuestras terapeutas infantiles está usando muchos juegos terapéuticos online y todo con los chicos, pero con los niños pequeños es más difícil. Entonces es mejor sí, hacer sesiones más cortas que una sí. sesión completa. Por ejemplo, aprovecharlo, ¿no? Hacer, por ejemplo, con el niño algo como que 20 minutos y tal vez más unos 20 con una acción, una Exacto, actividad con los conjunta, ¿no? padres. Uh-huh. Sí, El tema es que lo estamos haciendo así hay que también. trabajar mucho con los padres, porque los papás, hay algunos papás que están, lo que vemos es que están generando un poco de resistencia en el sentido de, para que vos me digas a mí lo que yo tengo que hacer, yo para eso te estoy queriendo que vos resuelvas este problema. Entonces Claro. hay que trabajar más todavía en este contexto que de costumbre con los papás. Sí, sí, sí. Bueno, y comentabas sobre el consentimiento, el contrato terapéutico, y tenemos una pregunta de Sí. psicóloga Cintia González, Uh-huh. que quiere saber sobre consentimiento informado para tratamiento. Y Bien. también tenemos una otra pregunta aquí como de cuestiones legales, qué cosas deberíamos cuidar ahora en términos del contrato y de toda este aparato del consultorio online. Bien. Primero, tenemos hoy dos tipos de pacientes. Tenemos el paciente que de golpe migró al ámbito, que era presencial y migró al ámbito virtual, tiene más noción del contrato terapéutico y de lo que se permite y no se permite en terapia. Distinto es el Sí, paciente que inicia el proceso dentro de este contexto. Entonces, todo tiene que estar especificado previamente, desde métodos de pago, ese es un tema también importante en ujú, telepsicología y es una preocupación de muchísimos terapeutas en este contexto. ¿Cómo garantizo yo que el paciente me va a pagar esa consulta si no está conmigo? Es una preocupación sí, de muchos. Entonces, todo lo que tiene que ver con desde métodos de pago, plataforma en la que vamos a utilizar, el terapeuta tiene que verificar como parte de ese contrato terapéutico qué manejo de tecnología tiene el paciente. Porque a perfecto. veces yo puedo ser buenísima, pero mi paciente no tiene o no tiene buen manejo o no tiene buenos recursos tecnológicos. Sí, perfecto, perfecto. Entonces, otras cuestiones que hay que considerar en el contrato terapéutico es plan A, B, C y D, en el sentido de, ok, nos comunicamos por esta plataforma, se cae la conexión, ¿cuál va a Ujú, ser? O sea, tiene que estar todo planificado de antemano eso para optimizar el tiempo dentro de la sesión. Entonces, esas son todas cuestiones que tenemos que pautar de antes, cuánto va a durar la sesión, con qué frecuencia, todo lo que sería del encuadre tradicional llevado al encuadre virtual, más lo que tiene que ver con lo específico de lo tecnológico por un lado, ¿no? Entonces, todo eso tenemos que hablarlo previamente y se puede realizar un contrato terapéutico o un encuadre terapéutico firmado de igual manera como lo haríamos en el consultorio. Hay muchísimas ujú. aplicaciones que permiten, una de ellas es DocuSign, que es una aplicación donde vos le redactás este mismo documento
con todas estas pautas al paciente, y el paciente sobre la pantalla de un smartphone, con el dedo hace como una firma y ya cuenta como y te queda la constancia de que el paciente leyó eso, ¿sí? Entonces, esa es una forma. Uno siempre dice que las palabras se las lleva el viento, los papeles quedan. Entonces, es importante documentarse, sobre todo en este contexto donde puede haber tal vez alguna emergencia psicológica, psiquiátrica y estamos a la distancia. Sí. Entonces, tener todo bien especificado. Y lo mismo con el consentimiento informado. Sobre todo, si vamos a trabajar con adolescentes, necesitamos el consentimiento de esos papás. Sí. Les comento, por ejemplo, un caso, un problema que estamos teniendo ahora de adolescentes justamente hoy nos reunimos en equipo para ver qué hacer con ese caso. Es una paciente adolescente que inicia la psicoterapia en contexto de cuarentena y parecería como un cuadro incipiente de depresión. Es el papá el que marca, porque obviamente al ser menor necesitamos la presencia igual de un adulto, de alguien que se haga responsable. Todo eso tiene que estar acordado. Y la paciente es una paciente que está en un cuadro entre moderado ya, o sea, requiere atención. Y la adolescente, el papá marca la consulta para hoy, y sobre la hora la adolescente hace varias semanas que cancela la sesión porque dice que ella se siente muy mal, muy triste y no quiere consultar. Entonces, hay que hacer un consentimiento. ¿Qué haríamos nosotros en consultorio? Llamaríamos a los padres y le diríamos, señores, la situación es esta, señor, este es el riesgo de que ella no siga tratamiento, no siga tratamiento. Bueno, lo mismo tenemos que hacer y mantener en el ambiente virtual y hacer un consentimiento informado por escrito y pedir a este papá que firme. O sea, tenemos que trabajar con los mismos resguardos para nosotros y con la misma protección para el paciente. No porque estemos a la distancia, no vamos a valernos de esos recursos que nos protegen. Perfecto, vos me habías dicho que alguien justo preguntó de lo legal. Sí, lo que tiene que ver con lo legal depende mucho de cada país. Sí. Por ejemplo, Brasil es un país que tiene súper reglamentada la práctica de la telepsicología. Estados Unidos también. Paraguay, nada. Entonces, básicamente yo acá puedo usar cualquier aplicación, cualquier medio y hacer cualquier cosa que nadie me puede decir nada. Entonces, mi sugerencia sería, acudan al colegio, consejo, asociación de psicólogos de su país y vean primero si está reglamentado o no y qué pautas tiene. ¿Por qué? Por ejemplo, en Brasil está el tema de que hay que registrarse en el Consejo Federal de Psicología en la página. Justo. Y te autorizan, como vamos a decir, a prestar este servicio. Sí. En Estados Unidos, por ejemplo, como son leyes federales, creo que Brasil es similar el caso o no, corregime si me equivoco. O sea, al ser leyes federales, yo me presento para prestar servicios de telepsicología en la Florida, pero yo no puedo prestar atención para un paciente que está en otro estado, salvo que mi paciente sea del estado de la Florida y eventualmente él está viajando a otro estado. Pero en Brasil no hay esta. En Brasil podemos ofrecer, una vez que se registre, ¿no? Y es aprobado por el consejo, podemos tener pacientes en todos los estados. Porque sí, es distinto las leyes en Estados Unidos. Cada estado es casi que como un país, ¿no? Exacto. Entonces depende mucho de las normativas de cada paciente en relación a la práctica de la telepsicología. ¿Qué es lo que está pasando mucho ahora? Como en muchos países no está regulado, muchos seguros médicos no lo están cubriendo. Entonces, mi sugerencia es, o una máxima que vi ahora en Argentina hace unos días, que hay toda una controversia en relación a eso, algunos seguros están diciendo, te voy a pagar la mitad del honorario, como si fuese que es un servicio de menor calidad.
Ujú. Entonces, es muy importante que O nosotros de conozcamos. costo, de menor Exacto. costo, ¿no? Requiere mi mismo esfuerzo, mi misma técnica, mi mismo Sí, tiempo y más, estudio, porque preparación. y más porque requiere de un montón de otras habilidades Ujú. de concentración acá, que a mí me agotan mucho más las sesiones virtuales que las sesiones Sí, presenciales. Y se está hablando un sí, poco de la fatiga, de sí. la fatiga de Zoom que le están diciendo. Entonces, es importante esto de que a nivel legal cada uno conozca las normativas de la práctica en su país, si está regulado o si no está regulado, si trabajan con un seguro médico, pregunten específicamente al seguro médico si les va a cubrir o no la práctica Ujú, de la telepsicología. Entonces, en eso lo único que les puedo sugerir es conocer las normativas legales, porque varían ujú. demasiado. Perfecto. Así que ya contestó ahí la pregunta de Cintia González, que preguntó sobre las cuestiones legales. Tenemos una pregunta desde Panamá, de A ver, Nilk, ¿quién? 1027, Nilk, no sé. ¿Qué Hola, dice Nilk. Nilka? A ver. Su duda es que al hacer terapia con el paciente estando en su entorno de control y dominio, ¿cómo lograr que haga lo que se le dice en telepsicología síncrona y no se salga o desconecte? Bien. A ver, Nilka dice, ahí está. Nilka, primero, nosotros nunca vamos a tener certeza de que el paciente va a hacer lo que le decimos, sea una verdad, pero sea esto. No tenemos este control, No ¿no? tenemos el control, ni que sea presencial ni que sea virtual. Si se desconecta voluntariamente, es un derecho del paciente desconectarse voluntariamente y lo que tendríamos que Sí. uh, indagar con él es por qué se desconectó voluntariamente, o sea, qué no le gusta o sea, en qué creencias le genera la psicoterapia online o el continuar terapia con uno, qué ruptura terapéutica hubo. Tal vez yo pude haber hecho una intervención o haber dicho algo que le generó cierta disconformidad y si estuviera en el consultorio se hubiera levantado y se hubiera ido y acá prefirió apagarme. Entonces, es muy Sí. importante indagar las causas de ruptura terapéutica. Una cosa que creo que ayuda mucho en el sentido de su entorno de control es negociar con el paciente, mantener una cierta postura. Y hablo de postura física inclusive. Esto de permitir que el paciente consulte acostado en su cama, eh, no, le saca contexto terapéutico, le saca, Ujú, ujú. claro que esté como, no hace falta que esté vestido elegante y ahora estamos todos atendiendo vestidos arriba y abajo de Havaianas, ¿sí? Entonces, claro, está bien que esté cómodo y que encuentre en su casa el lugar que considere más pertinente, pero dándole una postura de contexto de relación terapéutica y no estoy Ujú, acostada acá en mi ujú. cama y como si fuese que uno Perfecto, de sus amigas. excelente, Esos sí, puntos son importantes. perfecto. Tenemos un comentario A de ver, Leopoldo de ¿ok? Brasil. Leo, excelente comentario, que ahora tenemos que pensarlo de que se incluya las técnicas y el entrenamiento de prácticas de psicoterapia online o de telepsicología en la formación de los psicólogos, ¿no? Sería Porque eso hace fundamental. mucha falta, ¿no? Porque no lo tenemos. ¿Quién puede No, decir, bueno, yo tuve un entrenamiento, yo tuve una preparación, así que un comentario muy súper importante. pertinente, sí. Porque esto, Eh, o sea, si bien, como te decía, hace más de 10 años que tenemos investigaciones sólidas al respecto, creo que ahora más que nunca vino para quedarse. Los terapeutas empezaron a sentirse más cómodos, empezaron a entrar en contacto con la práctica de la telepsicología, pero ir solamente con el ensayo y error es un riesgo. Entonces,
hay muchas guías de buenas prácticas establecidas. La guía de la APA, la guía del COP de España es excelente. Entonces, hay mucho bagaje de evidencia científica y guías de buenas prácticas de esto puedes hacer, esto no se recomienda, esto puede ser perjudicial. Como por ejemplo atender pacientes con ideación suicida, pacientes con psicosis, pacientes con adicciones severas. Esos no son casos para telepsicología. Entonces, que sea eficaz no significa que sea todología. Hay cosas para lo que sirve y hay cosas para las que no. Claro, Entonces, claro. creo que hoy hay muchos... una de las primeras cosas que hicimos nosotros en cuanto empezó este contexto de cuarentena fue ofrecer un webinario gratuito sobre buenas prácticas en telepsicología. Tuvimos como 500 personas que se inscribieron de distintos países porque realmente había una necesidad muy grande. Hoy hay muchos, además de buenas prácticas, hay guías para eso. A raíz de este contexto también, eso voy a colgar ahora al terminar en Facebook. Yo hice una compilación de todas las guías de buenas prácticas Qué de distintos bueno. países. Entonces que le había pasado a los que participaron de ese webinario, ahora se los voy a subir a Facebook para que lo baje quien quiera. Entonces, es muy, muy interesante conocer qué sí y qué no. Perfecto, perfecto. Bueno, una última pregunta que nos viene, creo yo que de Brasil, porque está en portugués, de Thais Felipe Lidman. Pregunta si es necesario tener un recibo, que en el recibo se comente que la psicoterapia fue online. Creo que sea la misma respuesta que ya comentaste, que cada país va a tener sus Exacto. reglas, ¿no? Si No sé você quer si... responder a ela, que você la de Brasil. No, porque la verdad que no sabría decirte la normativa específica de Brasil en ese sentido. Varía mucho de un país a otro y fundamentalmente va a depender de si este paciente va a necesitar o no un reembolso de su seguro médico. Sí, Porque si no, si es para el paciente, ese recibo es no indistinto. hace falta. En cuanto al seguro médico, no, en Brasil, no sé si vos podrías responderle cómo es la cuestión en Brasil. Perfecto, perfecto. Tenemos muchas preguntas y muchos comentarios. Muchas gracias a Gracias. todos. Iliana hace más un comentario aquí, A ver. así como hacemos una conceptualización de por qué el paciente no realiza las tareas de la sesión y tal, así que también se puede ver qué creencias están involucradas ahí, que es cuando se colga, ¿no? de la De la sesión, ¿no? sesión, claro. Excelente, Así excelente como, comentario, muy bien. así como vemos con el Ah, paciente por qué no hizo las tareas, hay que hacer la misma conceptualización y el mismo abordaje en ese sentido. sí, tenemos una pregunta aquí de Emilio Varela García también, pero ya la comentaste. La pregunta de ello es cuáles son las limitaciones para trabajar con adicciones graves. Ya lo comentaste, ¿no? O Los sea, pacientes es graves. peligroso porque o sea, todo lo que implique riesgo de vida para el paciente y riesgo de una emergencia psiquiátrica, es muy complejo trabajar con el paciente en telepsicología. En estos casos, bueno, en este contexto uno dice, bueno, es mejor eso que nada. Tal vez sí, Ujú, dada la situación, o sea, pero en sí, otro caso, lo que se sugiere con estos pacientes, si no es un paciente que puede acudir con frecuencia al consultorio, digamos que vive muy lejos o que vive en una zona rural, al menos ujú, hacer intermitentes, o sea, que haya en medio sí, sesiones presenciales. Esto sí. es súper, hay pacientes con los que no es recomendado justamente por ejemplo, trastornos de la alimentación severo, bulimia, anorexia o múltiples comorbilidades. Cuando el caso Ujú, requiere, haya riesgo de vida, por sobre todo, se va a dar siempre que sea posible prioridad a la psicoterapia presencial. Y por sobre todo sí, tenemos que tener perfecto. contacto con todo el sistema, que es lo más importante en esos casos. Claro.
Perfecto. Tenemos más una pregunta de Cintia González también que pregunta si hay investigaciones en relación a evaluaciones psicológicas o Buenísimo. neurocognitivas online. Buenísimo. Hay un error que se está cometiendo en relación a evaluación online, que creer que todo cuestionario o Mm, inventario puede cargarse en un Google Forms y ya está informatizado, ya está digitalizado. No. O sea, muy bien. ¿cómo sabemos? Necesitamos hacer pruebas de validez y de confiabilidad. Hay Sí. algunos instrumentos que ya han sido validados para su aplicación online, pero son muy pocos. En Ujú. español, por ejemplo, uno puede ingresar a las páginas de las grandes editoriales como TEA o Paidós o Manual Moderno. Ya te dice algunas versiones informatizadas de los tests. Entonces, vos ya sabés que ese test fue probado, validado, se hizo validez test, retest, confiabilidad y se vio que funciona de igual forma en cuestiones virtuales que presenciales. Entonces, se trata de conocer si ese instrumento ha sido validado o no para eso. Ujú. Entonces, Perfecto. no es solo cargar un Google Forms y ya está. Sí. Bueno, y Otra que vi que además es en escanear, Brasil, sí, está Satepsi sí, también. sí, y además en Brasil no, los testes psicológicos no se puede poner online así como tiene que No, comprar la versión online y utilizar la versión liberada por Satepsi, ¿no? Así que en muy realidad bien. en ningún país se debe hacer eso, solo como el nuestro no tienen esa regulación. Entonces, es como que si yo hago eso, nadie me puede decir nada al respecto. Pero Sí, por más que no haya una sanción, es importante que sí, como terapeutas sepamos que no necesariamente estamos teniendo la misma confiabilidad y validez de la perfecto, información que estamos recibiendo. perfecto, perfecto. Excelente. Excelente. Muy bien, tenemos más preguntas, pero desafortunadamente nuestro tiempo de live es 1 hora exacto, Instagram nos así echa. que sí, así que bueno, me gustaría agradecer muchísimo, muchas gracias a todos. Tenemos personas de Panamá, de Ecuador, de Uruguay, de Argentina, de Paraguay, de Brasil. Bueno, no sé si olvidé de alguien. Me preguntan si esta live va a quedarse, ¿no? Va a estar 24 horas en el stories de Alapco y después va al canal de YouTube de Alapco. Así que si quieren ascender a ella, va a estar ahí a disposición de ustedes. Para nosotros es muy importante que nos den feedback de cómo les pareció, qué sugerencias tienen de temas, porque este es un canal de Alapco para ayudar a todos los psicoterapeutas, psicólogos de Latinoamérica y también a los pacientes. Así que Esa para es la idea. nosotros hoy no tuvimos el tiempo para hablar con los pacientes, pero lo haremos. Queremos hacerlo, ¿no, Celeste? Así Bueno, es. y vamos a tener nuestras lives todos los lunes a las 7 de la noche de Brasil. Y bueno, en nuestras redes sociales también les presentamos los horarios en otros países, ¿no? Y ya me gustaría invitar a ustedes que vamos a recibir Gonzalo de Uruguay en próximo lunes y el tema es como que yo ya estoy muy interesada, muy ilusionada con el tema. Vamos a hablar de cuando el COVID-19 se torna una obsesión. Así Súper que es importante. nuestro tema, sí, muy importante porque tenemos pacientes que todo el tiempo están buscando información y todo el tiempo en las redes y así que La están pasando vamos muy mal. a, sí, están pasando muy mal, mucho sufrimiento, ¿no? Así es. Bueno, ¿qué palabras finales?
último minuto antes que decimos. Agradecerles muchísimo el espacio a Lapco, a Karen y por las gestiones, a vos por estar ahí, por prestarte para hacer todas estas preguntas. Agradecerles el espacio para hablar de un tema que para mí es súper importante y relevante. Que sigan las lives de Alapco porque creo que van a ser de mucha utilidad para todos los temas que se vienen, son muy buenos, que nos ayuden a divulgar estas lives para llegar a más gente y que vi que quedaron ahí varias preguntas sin responder. En Facebook o en Instagram me encuentran como María Celeste-Airaldi Psi. Me escriben, manden ahí algún inbox, un direct, que yo les prometo que en algún momento respondo. Pero ténganme paciencia, pero respondo. Así que nada, con mucho gusto para seguir hablando del tema y les voy a colgar en Facebook la guía de buenas prácticas para ver si les ayuda. Muchas gracias, Celeste. Muchas gracias a Gracias a todos que vos. nos acompañaron.